Un pequeño potro indefenso se encuentra en la peor situación imaginable. Un grupo de lobos hambrientos lo acecha, acercándose sigilosamente con ojos brillantes y colmillos afilados. Su cuerpo frágil y agotado tiembla de miedo. Está solo. No hay nadie que lo proteja. Todo parece perdido. Pero justo cuando la oscuridad se cierne sobre él, algo increíble sucede. Lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Acompáñanos en esta historia llena de peligro, valentía y un héroe inesperado. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar de pinos altos que se mecían con la brisa de la tarde. El sol se ocultaba lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Pero entre los arbustos, un sonido tembloroso rompió el silencio, un llanto débil, lleno de miedo. En un pequeño claro, un potro de apenas unas semanas de nacido permanecía solo, con sus ojos blancos abiertos de par en par. Su pelaje castaño brillante, marcado por una línea blanca en su rostro, se erizaba de miedo. El pequeño había sido separado de su manada tras una tormenta repentina la noche anterior. Había deambulado, sin rumbo, con sus piernas temblorosas y su corazón latiendo con fuerza. Cada paso se volvía más difícil. Cada sombra parecía un peligro oculto. Pero lo que el potro no sabía era que el peligro real ya lo había encontrado. Entre los árboles, unos ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Una manada de lobos acechaba en las sombras, observándolo con precisión mortal. Eran delgados, hambrientos y despiadados. Su líder, un lobo gris con una cicatriz en el hocico, gruñó en voz baja. Era la señal. Uno a uno, los lobos comenzaron a rodear el claro. Su movimiento era calculado. Silencioso. El potro se congeló. Sus orejas giraban en todas direcciones, tratando de encontrar el origen del peligro. Su pequeño hocico tembló, captando un olor extraño, un olor salvaje y depredador. De repente, un gruñido bajo rompió el silencio. Un escalofrío recorrió la espina del potro. Intentó correr, pero sus patas agotadas no resistieron más, y cayó al suelo. Desde el borde del bosque, una presencia inesperada observaba la escena. Un enorme semental negro, de cuerpo musculoso y brillante como la obsidiana, estaba pastando cerca. Era Midnight, el líder de una manada que vagaba por los límites del bosque. Había visto muchas cosas en su vida: tormentas, cazadores, depredadores. Pero nunca había sentido un instinto tan fuerte como el que lo invadió al ver al pequeño potro en peligro. Las orejas de Midnight se giraron hacia atrás. Golpeó el suelo con fuerza, haciendo que un eco atronador se extendiera por el bosque. Sus ojos afilados se fijaron en los lobos que se acercaban al potro. Su cuerpo se tensó, sus fosas nasales se abrieron, captando el olor de la amenaza. Los lobos, concentrados en su presa, ignoraron la llegada del semental. El líder de la manada bajó el cuerpo. Estaba listo para atacar. El potro, con la desesperación reflejada en su mirada, dejó escapar un relincho, débil, un llamado de auxilio, pero nadie vendría a salvarlo. O al menos, eso parecía. Porque Midnight lo escuchó. Y en ese momento, todo cambió. Con un poderoso relincho que retumbó como un trueno, Midnight se lanzó al galope. Sus pesadas pezuñas golpeaban el suelo como un rugido de tormenta. Los lobos, sorprendidos por la repentina embestida, levantaron la cabeza. Pero ya era demasiado tarde. El semental negro se dirigía directamente hacia ellos. Su presencia era un espectáculo imponente. Bajó la cabeza, con sus ojos fijos en el líder de la manada. El lobo gruñó, intentando no retroceder. Pero cuando Midnight se alzó sobre sus patas traseras, su enorme silueta eclipsó el claro entero. El semental descendió con fuerza, sus pezuñas impactando el suelo como un martillo contra la roca. Los lobos saltaron hacia atrás, retrocediendo, por puro instinto. El aire se llenó de polvo y tensión. El potro tembloroso quedó protegido bajo la imponente sombra de Midnight. El semental alzó la cabeza con orgullo, su relincho resonando con un desafío feroz. Si los lobos querían al potro, tendrían que enfrentarse a él primero. Pero la manada no estaba dispuesta a retirarse tan fácilmente. Con gruñidos bajos, se reagruparon. El hambre les nublaba el juicio. No podían darse el lujo de perder esta oportunidad. El lobo líder entrecerró los ojos, mostró los colmillos y con un movimiento ágil se inclinó,
listo para atacar, pero entonces, desde los árboles, otro sonido rompió la tensión. Un susurro entre las hojas. Un movimiento rápido y calculado. Midnight giró las orejas. No estaba solo. Alguien más venía en su ayuda. De entre los arbustos, una figura más pequeña emergió, con movimientos ágiles y precisos. Era un coyote, pero no cualquier coyote. Su pelaje tenía tonos dorados y grises, y sus ojos brillaban con astucia e inteligencia. Midnight lo reconoció al instante. Era Ember, un coyote solitario, que vagaba por los límites del bosque. A diferencia de otros de su especie, nunca se aprovechaba de los débiles. Midnight siempre lo había observado desde lejos, y aunque nunca había pertenecido a una manada, había ganado su respeto, ahora estaba a su lado, listo para enfrentar lo que se avecinaba. La verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Podrá Midnight proteger al potro? ¿Cómo ayudará a Ember en esta batalla inesperada? La historia aún no ha terminado. Dale like, comparte y suscríbete para descubrir el desenlace de esta épica historia de valentía, peligro y amistad inesperada. El grito agudo de Ember atravesó el bosque como una cuchilla. Midnight no se movió. Sus instintos le decían que confiara en ella. Pero los lobos no pensaban igual. Para ellos, la coyote era una intrusa. Una molestia que había irrumpido en su cacería. El líder de la manada gruñó con furia antes de lanzarse hacia Ember, pero ella fue más rápida. Con un movimiento ágil, se desvió a un lado, sus patas apenas tocando el suelo. Su velocidad desconcertó a los lobos, obligándolos a girar su atención hacia ella. Y ese fue el momento exacto que Midnight necesitaba. El semental giró su cabeza hacia el potro. Le dio un suave empujón con el hocico. «Levántate», parecía decirle. El pequeño, temblando de miedo, entendió la urgencia. Con esfuerzo, luchó por ponerse de pie. Sus piernas eran débiles, pero Midnight no lo dejaría caer otra vez. Mientras tanto, Ember seguía distrayendo a los lobos. Con movimientos rápidos y precisos, saltaba entre ellos, gruñía, mordía sus talones, los hacía retroceder. Los lobos se confundieron persiguiéndola sin éxito, y en ese caos, Midnight se movió. Con el potro a su lado, escaparon del claro. Pero los lobos no tardaron en darse cuenta de la trampa. Furiosos, cambiaron su atención de nuevo. Su líder bufó con frustración. Era un nuevo enfrentamiento. Pero esta vez, las probabilidades habían cambiado. Porque algo más se acercaba. De pronto, el sonido de cascos golpeando la tierra retumbó en el aire. La manada de Midnight. Alertados por la conmoción, los caballos emergieron de entre los árboles. Corrían, como una estampida, con una imponente yegua líder a la cabeza. La visión de tantos caballos juntos, firmes y decididos, hizo que los lobos vacilaran. Estaban superados en número. El líder de la manada gruñó con frustración, pero no era tonto, sabía que la batalla estaba perdida, 1-1. Los lobos comenzaron a desaparecer entre las sombras del bosque. Sus aullidos se fueron desvaneciendo en la distancia. El claro quedó en silencio. Solo se escuchaban los jadeos del potro y los ronquidos tranquilos de los caballos. Ember permaneció a unos metros de distancia. Su pelaje dorado estaba cubierto de polvo, pero su postura era orgullosa. Midnight se giró hacia ella, sus profundos ojos oscuros encontrándose con los de la coyote. No había palabras, pero no hacían falta. El semental inclinó la cabeza en una señal silenciosa de gratitud. El potro, aún aferrado al costado de Midnight, dejó escapar un suave relincho. Era un sonido de alivio y seguridad. La manada se reunió alrededor de Midnight y el pequeño, formando un círculo protector. Y entonces, Ember dio un paso atrás. Su trabajo estaba hecho. Con una última mirada hacia Midnight, desapareció en las sombras del bosque. El semental la observó irse. Sabía que sus caminos volverían a cruzarse algún día. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, la manada descansó en un claro protegido. El potro, ahora seguro, se acurrucó junto a Midnight. Por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Pero aunque el peligro inmediato había pasado, Midnight sabía que su desafío aún no terminaba.
El potro estaba débil. El viaje de regreso sería difícil. Y en el bosque, siempre acechaban nuevos peligros. ¿Lograrían llegar a casa antes de que otro enemigo apareciera? El primer rayo de sol iluminó el bosque, tiñendo los árboles de dorado. La manada comenzó a moverse lentamente. Midnight se mantuvo alerta, sus ojos oscuros escaneando el entorno. El potro, aún débil y tambaleante, intentó ponerse de pie. Sus patas temblaron, pero Midnight lo ayudó a levantarse con un suave empujón. El semental sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Los lobos podían volver. Otros depredadores podrían estar al acecho. El camino a casa sería peligroso. Pero Midnight tenía un deber que cumplir: llevar a este pequeño de vuelta a la seguridad de las llanuras. El viaje comenzó. Midnight lideró el camino, con el potro pegado a su costado. Cada paso era difícil para el pequeño. Se tropezaba, caía. Pero cada vez que lo hacía, Midnight estaba ahí para levantarlo. No te rindas. No estás solo. El potro aprendió a confiar en el semental. A su alrededor, la manada se movía en formación protectora. Las yeguas miraban al potro con atención materna. Sabían que era su deber protegerlo. Las horas pasaron. El sol subió en el cielo. El potro se movía más lento. Su respiración se volvió pesada. Necesitaban descansar. Llegaron a un arroyo cristalino. El agua brillaba con la luz del sol. Midnight bajó la cabeza para beber. Luego, alentó al potro a hacer lo mismo. El agua fría revitalizó al pequeño. Sus piernas parecían recuperar fuerza. Pero entonces, un susurro entre las hojas hizo que Midnight levantara la cabeza. Algo se movía en los árboles. La manada se quedó inmóvil. Todos esperaban la señal de Midnight. Los arbustos se sacudieron, y entonces, una figura familiar emergió. Era Ember. La coyote había regresado. Midnight no se movió. Sus ojos se encontraron con los de ella. Ember se acercó lentamente, con la cabeza baja. No era una amenaza. Era una aliada. El potro dio unos pasos, temblorosos hacia ella. La coyote no se apartó. Dejó que el pequeño la olfateara con cautela. Y entonces, por primera vez, el potro no sintió miedo. Emitió un suave relincho, esta vez lleno de curiosidad en lugar de terror. Ember dejó escapar un leve yip, su cola moviéndose apenas. Midnight lo entendió al instante. La coyote no era una amenaza, era una protección más en su viaje. Y así, con Ember trotando silenciosamente a su lado, la manada continuó su camino a casa. Pero Midnight sentía que esta historia aún no había terminado. Algo más grande los esperaba en el horizonte, algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Logrará el potro llegar a casa? ¿Cuál será el verdadero propósito de Ember en su destino? Dale like, comparte y suscríbete para la próxima parte de esta historia épica. Midnight bufó con fuerza, su lenguaje corporal enviando una clara señal a la manada. Reúnanse. El potro, todavía frágil y tembloroso, trotó hasta el lado de Midnight. Sus ojos grandes y asustados reflejaban el miedo que sentía. Midnight se posicionó frente a él, su imponente silueta, actuando como un escudo contra la amenaza que se acercaba. Los jinetes se detuvieron a unos metros. Sus voces rompieron el silencio de las llanuras. Midnight conocía ese tono. Firme, autoritario. Estos no eran viajeros comunes, eran cazadores de caballos salvajes, venían por él, y esta vez también querían al potro. El líder de los jinetes, un hombre corpulento y de rostro curtido, señaló directamente a Midnight. Ese semental negro. Su voz era fuerte, clara, sin rastro de duda. Es el que queremos. Se inclinó en la silla, sus ojos brillando con ambición. Y ese potro también. Nos pagarán bien por ambos. Midnight aplanó las orejas contra su cabeza. Sus músculos se tensaron como un resorte, a punto de soltarse. La manada se agrupó aún más, su instinto empujándolos a protegerse unos a otros. Los jinetes se extendieron, en formación, listos para rodear la manada.
El polvo se levantó bajo los cascos de sus caballos. Uno de ellos balanceó su lazo en el aire. Y entonces, Midnight atacó. Con un bramido feroz, el semental cargó de frente. Su galope era un trueno que sacudió la tierra. El jinete lanzó su lazo, apuntando a una de las yeguas. Pero Midnight se lanzó en el aire, interceptando la cuerda en pleno vuelo. El impacto fue brutal. El caballo del jinete retrocedió con pánico, haciendo que su jinete perdiera el equilibrio. ¡Maldición!, gruñó el cazador, luchando por recuperar el control. El potro, asustado por la confusión, tropezó y cayó al suelo. Los jinetes se movieron con rapidez, listos para atraparlo. Pero entonces, desde el borde de las llanuras, una figura conocida, apareció Ember. La coyote solitaria había estado observando todo desde la distancia. Ahora, con un brillo agudo y calculador en los ojos, se lanzó a la acción. Sus ágiles patas cruzaron el campo como un relámpago. Su instinto le decía que el potro estaba en peligro, y sin dudarlo, se interpuso entre él y los cazadores. Los jinetes se detuvieron en seco. ¿Una coyote?, preguntó uno, confundido. Ember abrió el hocico y dejó escapar un aullido agudo, un grito de advertencia, y luego atacó. Saltó entre los caballos, mordiendo sus talones. Sus movimientos eran rápidos y calculados, lo suficiente como para asustar a los caballos sin hacerles daño. Los animales bufaron y se alzaron sobre sus patas traseras. Los jinetes luchaban por controlarlos. Midnight no perdió el tiempo. Con un fuerte relincho, ordenó a la manada cargar. Yeguas y potrillos se movieron como un solo cuerpo, empujando a los cazadores hacia la retirada. El líder de los jinetes apretó los dientes. ¡Retrocedan!, ordenó. Finalmente, el polvo se levantó cuando los cazadores huyeron al galope. La batalla había terminado. Pero la amenaza seguía allí. Midnight observó a Ember. La coyote estaba cubierta de polvo, pero en sus ojos no había miedo. Solo orgullo. El potro se acurrucó contra Midnight, aún temblando. Ember lo miró por un momento, y dejó escapar un leve gemido, una señal de que todo estaba bien. Luego, con un último vistazo hacia Midnight, se alejó de nuevo, desapareciendo en la noche. Esa noche, bajo un cielo estrellado, la manada descansó en la llanura. Pero Midnight no durmió. Permaneció vigilante, con los ojos fijos en el horizonte. Sabía que esto no había terminado. Los cazadores volverían. ¿Seguiría Ember protegiéndolos? ¿O se enfrentarían a una amenaza aún mayor? La paz de la manada estaba en peligro, y el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Volverán los cazadores? ¿Cuál será el siguiente movimiento de Ember? Dale like, comparte y suscríbete para la próxima parte de esta historia épica. Midnight raspó el suelo con su casco, su postura rígida y desafiante. Los jinetes no se detenían. Uno de ellos bajó de su caballo, sosteniendo una cuerda gruesa con firmeza. Su mirada fría y calculadora dejaba claro que no se irían sin luchar. Midnight aplanó las orejas contra su cabeza. Sabía lo que venía. Un enfrentamiento era inevitable. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un rugido ensordecedor sacudió las llanuras. Desde las rocas, un ejército de pezuñas resonó como un trueno. Un grupo de mustangs salvajes descendía a toda velocidad, sus melenas ondeando como banderas al viento. Era una visión imponente. El líder de la manada, un enorme semental gris, dejó escapar un relincho feroz que hizo eco en toda la llanura. Los cazadores se quedaron inmóviles, sus caras, antes llenas de confianza, se tornaron pálidas. Se habían metido en serios problemas, estaban superados en número. Y ahora, los mustangs estaban listos para la batalla. Midnight se lanzó al galope. Su pelaje negro brillaba bajo el sol, su paso, firme y poderoso. A su lado, Ember corría con agilidad, su agudo ladrido uniéndose al estruendo de los cascos. Los cazadores se dieron cuenta de que no tenían oportunidad. ¡Retirada!, gritó su líder. Los hombres saltaron sobre sus caballos, luchando por girar antes de ser alcanzados. El polvo se levantó en el aire, cubriéndolos mientras huían a toda velocidad. El último jinete miró hacia atrás. Su rostro se torció, en una mezcla de furia e impotencia. Pero no tenía elección.
La caza había terminado. Cuando la polvareda se disipó, los Mustangs salvajes se detuvieron. El gran semental gris se giró lentamente hacia Midnight. Sus miradas se encontraron en un instante cargado de respeto. No había palabras, pero no hacían falta. Los dos líderes entendieron que juntos eran más fuertes. El semental gris soltó un relincho bajo, una señal de reconocimiento. Luego, dio media vuelta y lideró a su manada de regreso a las rocas. Midnight los vio alejarse, su pecho subiendo y bajando con fuerza. Habían ganado la batalla, pero una pregunta quedó en su mente. ¿Sería este el inicio de una alianza? Ember trotó hasta Midnight. Su lengua colgaba, agotada pero triunfante. El potro, ahora seguro entre las yeguas, dejó escapar un suave relincho de alivio. Midnight se acercó y bajó la cabeza, tocando con su hocico el lomo del pequeño. Un gesto de protección. Un mensaje claro. Estás a salvo. Pero aunque el peligro inmediato había pasado, Midnight no bajó la guardia. Los cazadores regresarían. Y esta vez, podrían venir con más hombres. El ocaso bañó las llanuras en tonos dorados y violetas. El viento soplaba suavemente, trayendo con él la promesa de una noche en calma. Desde la cima de una colina, Midnight observó cómo los Mustangs salvajes desaparecían en la distancia. Pero antes de irse, el gran semental gris se detuvo. Se giró una última vez, y con un leve movimiento de cabeza, selló un pacto silencioso. Midnight comprendió el mensaje. Si alguna vez me necesitas, estaré aquí. Con la manada reunida de nuevo, la tensión comenzó a disiparse. El potro, ahora más tranquilo, se acurrucó bajo la mirada protectora de las yeguas. Midnight lo observó con calma, asegurándose de que descansara. Cerca de ellos, Ember se mantuvo en la sombra, vigilante. Su pelaje dorado aún estaba cubierto de polvo, pero en su mirada había satisfacción. Midnight se acercó a ella lentamente. Bajó la cabeza en una señal de gratitud. Ember ladeó la suya, dejando escapar un leve gemido amistoso. Era una alianza poco común, pero había funcionado. A la mañana siguiente, la tranquilidad de las llanuras fue interrumpida. Desde las rocas, los Mustangs salvajes regresaban. Esta vez, no venían como salvadores. Venían a unirse a la manada. El líder gris caminó con determinación, su mirada fija en Midnight. El semental negro avanzó a su encuentro. Los dos titanes se pararon frente a frente. Los ojos de Midnight brillaron con comprensión. El semental gris inclinó levemente la cabeza. Era un gesto claro, una alianza. Poco a poco, los Mustangs salvajes se mezclaron con la manada de Midnight. Los más jóvenes se acercaban con curiosidad, mientras las yeguas observaban con cautela. El potro, con su inocencia intacta, trotó hasta una de las yeguas salvajes. Le dejó escapar un suave relincho de saludo. La yegua respondió con un tierno roce en su hocico. Ya no eran dos manadas separadas. Ahora eran una sola. Desde la distancia, Ember observaba todo en silencio. Su cola se movió levemente, en un gesto de satisfacción. Ella no pertenecía a la manada, pero siempre estaría cerca, para vigilar, para proteger. Y cuando llegara el momento, para luchar junto a ellos una vez más. Las llanuras eran salvajes e impredecibles, pero juntos habían creado un santuario, un hogar donde la fuerza no venía de la ferocidad, sino de la unidad. Y aunque nuevos desafíos los esperaban en el horizonte, Midnight sabía que estaban listos para enfrentarlos, porque ahora no estaban solos. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete para más relatos épicos de valentía, unión y segundas oportunidades.